Bueno, fisiología del eje hipotálamo hipofisiario. Esta interacción, ¿cierto?, entre el eje hipotálamo y hipofisiaria, ¿cierto?, es lo que comentábamos en la clase anterior respecto de la interacción que existe entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Estructuras, ¿cierto?, hipotalámicas, que está conformada principalmente por núcleos, y una estructura que es la hipófisis, que la vamos a dividir en una hipófisis anterior o adenihipófisis y una hipófisis posterior o neurohipófisis. ¿Ya? Están conectadas para ejercer un control de la función endocrina amplio, ¿ya? Que va a incidir sobre muchos ejes periféricos y que vamos a tratar de describir, ¿cierto?, en esta clase de la mejor forma. La hipófisis está ubicada, ¿cierto?, en la silla turca, que es parte del hueso esfenoides, ¿ya? Y está en contacto con el hipotálamo a través de dos caminos: una unión neurocrina y una unión endocrina, que vamos a describirla a través de una estructura que se llama el infundíbulo, ya que es el que genera la conexión entre estos dos. Entonces, el infundíbulo es una estructura vascular y nerviosa, como se ve acá. Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, una serie de vasos sanguíneos, ¿cierto?, que forman la red hipotálamo-hipofisiaria, ¿ya?, y que conectan, ¿cierto?, el hipotálamo con la adenohipófisis, ¿ya?, principalmente a través de vasos sanguíneos. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, una serie de vasos sanguíneos, ¿cierto?, el tracto, la red de vasos sanguíneos hipotálamo-hipofisiaria, ya que forma esto. Ahora, con la neurohipófisis, ¿cierto?, hipófisis posterior, la comunicación es a través de un tracto nervioso, el tracto hipotálamo-hipofisiario, ¿cierto?, que viene desde los núcleos hipotalámicos y genera, ¿cierto?, una proyección de neuronas, ¿cierto? Aquí vemos descendiendo los axones de las neuronas hasta la neurohipófisis, donde vierten sus secreciones, ¿ya? Esto es particularmente importante en la secreción de hormonas de la neurohipófisis, que son secretadas por neuronas principalmente, ¿cierto?, y se liberan a la sangre. Ahora, eso hace, por ejemplo, que en la neurohipófisis no exista una síntesis, sino que hay solo una liberación. Pero por el contrario, ¿cierto?, la adenihipófisis está formada por grupos de células, ya que los vamos a pasar a describir, que al recibir los estímulos hipotalámicos que provienen desde la sangre, ¿cierto?, van a secretar a la sangre nuevamente, ¿cierto?, una hormona, ¿ya? Entonces es diferente anatómicamente, ¿cierto?, la organización de esta estructura. El hipotálamo, ¿cierto?, está formado por una serie de núcleos que cumplen funciones diversas. Ya están los núcleos supraópticos, el núcleo supraquiasmático, los núcleos anteriores, los núcleos paraventriculares, los periventriculares, los núcleos dorsomediales, núcleos posteriores, etcétera, etcétera. Cumplen distintas funciones. Ya algunos, por ejemplo, ahí está el núcleo arqueado, ¿cierto?, que alguna vez lo mencionamos. Está asociado, por ejemplo, con la alimentación. Ya los núcleos anteriores y posteriores están asociados con el control térmico. Los núcleos supraópticos y los núcleos paraventriculares, ¿cierto?, están asociados al control endocrino y también el núcleo periventricular, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, algunas de las funciones generales de los núcleos. Por ejemplo, el núcleo anterior o el preóptico, ¿cierto? El preóptico y el anterior, ambos juntos, ¿cierto?, controlan la pérdida de calor, ¿ya? Son centros que controlan, ¿cierto?, los mecanismos termolíticos, ¿cierto?, como la vasodilatación y el sudor, ¿ya? Obviamente tienen contacto con los respectivos centros autonómicos que controlan esta función. El núcleo posterior, ¿cierto?, es el centro de la conservación del calor, va a activar mecanismos, ¿cierto?, que también tienden a conservar la temperatura, como la vasoconstricción cutánea y el temblor muscular, ¿ya? Obviamente están conectados con los centros que son termorreguladores periféricos, ¿cierto?, que vimos anteriormente, las vías periféricas que llegan al tálamo, ¿cierto?, y se van a proyectar hasta estos centros. El núcleo lateral y ventromedial se asocia con el centro de la saciedad y el centro de la alimentación, ¿ya? Estos normalmente se agrupan en esta área, ¿cierto? Vamos a volver atrás, ¿cierto?, en el que es la zona arqueada, ¿ya? Y en esa área, ¿cierto?, es donde se controla la saciedad y la alimentación. Ahora, normalmente, ¿cierto?, a través de vías que estimulan la alimentación, que las vamos a llamar orexígenas, y vías que inhiben la alimentación, que las llamamos
anorexígeno. Está controlado por hormonas, está controlado por diferentes factores periféricos a nivel del estómago, a nivel de distintas regiones. ¿Ya? Ahora, los núcleos, ¿cierto? Supraópticos, paraventriculares y periventriculares, como tienen ustedes, ¿cierto? Tienen una función endocrina. Entonces, por ejemplo, los supraópticos paraventriculares son los tradicionales núcleos que secretan ADH y oxitocina. Además, ¿cierto? Son capaces de estimular la sed. Son hormonas que se liberan, recordemos, cuando aumenta la osmolaridad, principalmente. Y el núcleo periventricular, ¿cierto? También asociado a la liberación de hormonas y factores hipotalámicos, ¿cierto? Los factores liberadores hipotalámicos que lo podemos aprender y que van a ir a actuar sobre la adenohipófisis. Aquí tenemos cierta regulación de la temperatura, entonces recibe información de termorreceptores de la piel, de los tejidos profundos, de la médula espinal, del hipotálamo y otras regiones del encéfalo. ¿Ya? Lo que hace, ¿cierto? La integra a la porción anterior del hipotálamo y reacciona al calor, y la porción posterior del hipotálamo reacciona al frío. El control neuroendocrino, por ejemplo, de catecolaminas, áreas límbicas vinculadas a la emoción, ¿cierto? Se integra en región dorsal y posterior del hipotálamo y se libera, ¿cierto? Con ello adrenalina y noradrenalina en el cerebro. ¿Ya? La vasopresina, por ejemplo, se libera en respuesta a los homorreceptores, receptores de volumen y receptores de presión que integran la señal en el núcleo supraóptico paraventricular. Estos homorreceptores, acuérdense que están periféricos, los receptores de volumen igual. Oxitocina, ¿cierto? Se integra la señal a través de varios receptores que están ubicados en la glándula mamaria, en el útero y en los genitales, ¿cierto? Y la integración de la señal también es en los núcleos supraópticos paraventriculares. La hormona estimulante de la tiroides, ¿cierto? Es secretada por la adenohipófisis en respuesta a la hormona liberadora de tirotrofina que la produce el hipotálamo, ¿ya? Normalmente tiene aferencias que provienen de termorreceptores y otros receptores periféricos, ¿cierto? Y las áreas de integración son el núcleo paraventricular y áreas paralelas a ese núcleo. También, ¿cierto? Y ahí los ejes de la hormona de cortisol, de la hormona sexuales, ¿cierto? De la prolactina, de la hormona de crecimiento, y ven ustedes, ¿cierto? Que son receptores periféricos en respuesta a distintos estímulos, ¿ya? Y de esa forma, ¿cierto? Los integradores son los núcleos paraventriculares, el área preóptica, el núcleo arqueado, ¿cierto? El núcleo periventricular, que son regiones que están asociadas a la secreción endocrina. Bueno, el comportamiento, ¿cierto? También la sed es regulada principalmente por hormoreceptores que están ubicados en diferentes regiones del cuerpo. Hay una zona lateral y superior del hipotálamo que se encarga de leer esto, ¿cierto? El órgano vascular de la lámina terminal. El hambre, ¿cierto? También células que son sensibles a la glucosa y también ciertos receptores de una gran cantidad de péptidos que controlan, ¿cierto? Esta señal. ¿Ya? Por ejemplo, el control del comportamiento sexual, las células sensibles a estrógeno y andrógeno, ¿cierto? Que controlan, ¿cierto? Algunas regiones. Reacciones de miedo o ira, ¿cierto? Los órganos de los sentidos y la neocorteza, ¿cierto? En regiones difusas en el sistema límbico y en el hipotálamo. Y el control del ritmo corporal, ¿cierto? Que está controlado en los núcleos supraquiasmáticos, ¿cierto? A través de la secreción de melatonina, que lo vamos a pasar a ver en esta clase. Entonces, el control hipotalámico es la función de la adenohipófisis, ¿cierto? La adenohipófisis se regula por hormonas que se secretan hasta el sistema portal hipoficiario, ¿ya? Y estos factores, ¿cierto? Se llama porto hipoficiario porque es una arteria que se divide en capilares, después nace otra arteria y se forman de nuevo capilares, pero son arteriales, ¿ya? Por eso se llama porta. Estos factores, ¿cierto? Que provienen de las neuronas hipotalámicas, ¿cierto? Van a ejercer su efecto sobre estos distintos tipos celulares que están representados en colores acá, y cada uno va a secretar una hormona específica. Y va a generar, ¿cierto? Esto que se conoce como los ejes hormonales, ¿cierto? En que el hipotálamo estimula la adenohipófisis para producir una hormona, y esa hormona va a estimular, dependiendo del tipo de hormona, una célula o una glándula periférica, y va a producir una tercera hormona, ¿ya? En la neurohipófisis, ¿cierto? Nosotros vemos que la neurohipófisis está conectada con el hipotálamo mediante axones, ¿cierto? Que provienen de los núcleos supraópticos paraventriculares, y allí, ¿cierto? Estos axones se proyectan y secretan la hormona, ¿cierto? Al sistema vascular y generan un control neuroendocrino de la función en respuesta a estímulos sensoriales periféricos. Ya, por ejemplo, ADH en respuesta a la hormorecepción y
la oxitocina en respuesta a la estimulación mecánica del pezón, por ejemplo, que voy a dar dos ejemplos que son clásicos, mucho más complejos que eso. Ahí tenemos entonces las hormonas neurohipofisiarias, que son, ¿cierto?, la DH y la oxitocina, ¿ya? Esta hormona, ¿cierto?, la DH actúa sobre los riñones, sobre la glándula sudorípara, sobre el sistema circulatorio en general y controla el balance hídrico. La oxitocina, ¿cierto?, actúa sobre los órganos reproductivos femeninos principalmente y contrae el útero durante el parto o promueve la eyección de la leche, que son las funciones clásicas de la oxitocina. Aquí tenemos, ¿cierto?, las hormonas adenohipofisiarias, ¿cierto?, la LH, la FSH, la TSH, la prolactina, la hormona del crecimiento, la ACTH, que todas se liberan en respuesta a factores hipotalámicos. Entonces esto se llama factor liberador de gonadotrofina, hormona liberadora de gonadotrofina. Este es factor liberador de tirotrofina o hormona liberadora de tirotrofina, factor liberador de prolactina o hormona liberadora de prolactina, factor estimulante de la hormona del crecimiento o hormona liberadora de la hormona del crecimiento, y el factor estimulante de corticotrofina o la hormona liberadora de corticotrofina. ¿Ya? Bueno, cada uno, ¿cierto?, estimula a que esta célula adenohipofisiaria, ¿cierto?, estas células de la adenohipófisis secreten una hormona específica y esas hormonas actúan sobre sistemas periféricos. Vamos a mirar algunos, por ejemplo, la prolactina actúa sobre la glándula mamaria y promueve, ¿cierto?, la producción de leche. ¿Ya? Una de las funciones, ya esas funciones son como muy restrictivas, esas funciones son antiguas, pero hoy día, ¿cierto?, se sabe que también promueve el desarrollo y diferenciación de las células de los conductos mamarios, entonces es más complejo. Bueno, estas células adenohipofisiarias, ¿cierto?, vienen de un precursor común, ya en el epitelio neural, ¿cierto?, en el ectodermo oral, y de la bolsa Rattke también, ¿cierto?, donde vienen todas estas células. Sufren procesos de proliferación y diferenciación, ¿cierto?, a través de factores de diferenciación. Hay algunos factores de diferenciación, ¿cierto?, que actúan en conjunto en estas células hasta generar los lineajes precursores, ¿ya? Y una vez que se forman estos lineajes precursores, ¿cierto?, hay unos que son determinantes. Por ejemplo, DAX y SF1, ¿cierto?, promueven la diferenciación en gonadotrofos, ¿ya? Si le sumamos a esto PIT1, se promueve la formación de los tirotrofos. Ven que todos tienen un factor determinante y un factor cooperador. Por ejemplo, aquí está SF1 y DAX1, determinante, y cooperador PROP1, que participa en todos los procesos. Por ejemplo, los tirotrofos, ¿cierto?, tienen factores determinantes como PIT, pero cuando está en conjunto con GATA2, ¿cierto?, eso promueve la diferenciación en tirotrofos. Los lactótrofos, ¿cierto?, los somatotrofos, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, estas células que dan origen a los corticótrofos. Entonces, se van generando, ¿cierto?, líneas celulares que dan origen a estas células secretoras de hormonas que vamos a mirar, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, entonces a las 12 semanas de gestación aparece FSH y LH, ¿cierto? Las células secretoras de FSH y LH, que son los gonadotrofos, ¿cierto? Son estimulados por la hormona liberadora de gonadotrofina y promueve la secreción de esta hormona. Estas hormonas van a actuar sobre los ovarios y los testículos, que son súper importantes después de la pubertad, ¿cierto? Porque participan en la producción de esteroides sexuales, la maduración del folículo, el desarrollo de las células germinales. Aquí tenemos algunos rangos de concentración normal de FSH y LH, ¿cierto?, que son interesantes. Vamos a mirar, ¿cierto?, en las hormonas cuáles son los determinantes, ¿ya? Hay otros estimulantes, ven ustedes, por ejemplo, los estrógenos, que actúan como estimulantes, y unos que son inhibidores. Por ejemplo, los mismos esteroides sexuales que se producen van a actuar como inhibidores. Entonces, mecanismo de retroalimentación negativa. A las 12 semanas aparecen, ¿cierto?, los tirotrofos. Esto estamos hablando de las células de la adenohipófisis, ¿ya? A las 12 semanas aparecen los tirotrofos. Los tirotrofos, ¿cierto?, secretan TSH, que estimula la glándula tiroides para producir T3 y T4, ¿ya? Este texto es estricto en la secreción de T4, pero también produce T3, ¿ya?
Si vemos nosotros ciertos estimulantes, ¿cierto? Es la hormona liberadora de tirotrofinas que viene del hipotálamo y las inhibidores son la misma T3 y T4 que actúan como feedback negativo, la dopamina, la somatostatina y los corticosteroides que actúan como inhibidores. ¿Ya? A las 12 semanas, ¿cierto? Aparecen los lactótrofos, que son las células secretoras de prolactina. Esta hormona, ¿cierto? Es estimulada por la hormona liberadora de prolactina o también puede ser estimulada por la hormona liberadora de tirotrofina, por esta, y por los estrógenos. ¿Ya? El inhibidor de la secreción de prolactina es la dopamina. Esta hormona, ¿cierto? Actúa sobre las glándulas mamarias y otros tejidos, ¿cierto? Y promueve, entre otras cosas, la producción de la leche, pero también promueve, ¿cierto? Las funciones del sistema inmune y otras cosas que vamos a ver en la clase de crecimiento. La hormona del crecimiento es estimulada por la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿ya? Promueve, ¿cierto? La secreción de esta hormona que actúa sobre diferentes tejidos, sobre el hueso, el hígado y otros tejidos. Y en otros tejidos, por ejemplo, incluso esta puede actuar por sí sola, pero también puede estimular la producción de una tercera hormona, que son los IGF, los factores de crecimiento análogos a la insulina. Todos estos factores, ¿cierto?, promueven el crecimiento y favorecen el desarrollo de los tejidos, el crecimiento lineal, el crecimiento de los huesos, etcétera, etcétera. ¿Ya? También tiene factores inhibidores, ¿cierto?, como la somatostatina, que vamos a ver, ¿cierto?, qué factores promueven la secreción de somatostatina y qué factores estimulan la secreción de la hormona del crecimiento. A las 8 semanas aparecen los corticotrofos, que secretan un péptido grande que se llama propiomelanocortina. Estos corticotrofos actúan sobre la suprarrenal y promueven la secreción de corticosteroides y andrógenos suprarrenales también. ¿Ya? Es una hormona que tiene importantes funciones, ¿cierto? En la regulación del estrés y en el desarrollo sexual, ¿ya? Los andrógenos. Hay factores que estimulan, ¿cierto?, la producción y también hay factores que inhiben. Los más importantes son las mismas hormonas que autorregulan la secreción de la misma. Aquí vemos, ¿cierto?, la distribución de células. Los somatotrofos equivalen a un 50%, los lactótrofos equivalen a un 15%, los corticotrofos, ¿cierto?, equivalen a un 15%, los tirotrofos, ¿cierto?, un 10%, los gonadotrofos, ¿cierto?, al 10%. Los más importantes son de la hormona del crecimiento. Además, ¿cierto?, estas células son capaces de secretar otras hormonas, como el lactógeno placentario, por ejemplo. El lactógeno placentario es súper importante en la somatotrofina coriónica humana. La vamos a ver en la gestación, la produce la placenta y tiene importantes funciones durante la gestación. Ya también se produce en muy bajas concentraciones y cumple funciones también en los adultos, ¿cierto?, no gestantes. Péptido intestinal vasoactivo, una hormona que en el último tiempo se ha estudiado mucho porque tiene mucha relación con los procesos de plasticidad neuronal. Son hormonas que se secretan en el sistema nervioso, recuerden eso. La beta-lipotrofina, la hormona estimulante de los melanocitos, se ha estudiado mucho también porque al producirse en conjunto con adrenocorticotrofinas producen, por ejemplo, algunas de las respuestas que se asocian al estrés como la mayor tolerancia al dolor durante el estrés y también, ¿cierto?, la regulación de la ingesta de alimentos asociada al estrés. ¿Ya? Entonces son cosas bien interesantes que vamos a ir estudiando, vamos a ir mirando a medida que vayamos avanzando en este sistema. Bueno, estos ejes hormonales entonces, ¿cierto?, son los que vamos a estudiar, ¿cierto? Estos son los ejes de la adenopófisis. CRH estimula la adenopófisis para producir ACTH. TRH estimula la adenopófisis para producir TSH. GNRH estimula la adenopófisis para producir LH y FSH. GHRH, ¿cierto?, estimula a la adenopófisis para producir GH y la hormona liberadora de prolactina estimula a los lactótrofos para producir prolactina. El nombre, ¿cierto?, RH se viene de hormona liberadora o release hormone en inglés, ¿cierto? Normalmente, ¿cierto?, estimulan a una célula específica de la adenopófisis para producir la respuesta. Casi todas o todas son hormonas proteicas y lo hacen, ¿cierto?, en respuesta a distintos estímulos.
Bueno, uno de los factores que es importante de regulación de la función endocrina, ¿cierto? Es que en los seres humanos se da mucho el control del ciclo circadiano de la secreción de hormonas. Para entender esto, ¿cierto? Tenemos que entender la función de la hormona que regula el ciclo circadiano, que es la melatonina. La melatonina, ¿cierto? Es la hormona que regula el biorritmo, viene de un sistema de precursor común con la serotonina, ¿ya? La cual, ¿cierto? Se diferencia eh, en melatonina finalmente. Eh, Esta hormona, ¿cierto? Se produce en respuesta a estímulos, por ejemplo, el nervio óptico lo que va a hacer, ¿cierto? En presencia de la oscuridad, ¿m? Es mandar una señal, ¿m? Mandar una señal que va a activar al núcleo supraquiasmático, al núcleo paraventricular y finalmente, ¿cierto? Eso va a activar el sistema simpático, que a través de la vía cervical, ¿cierto? Torácico-cervical, va a estimular a la glándula pineal para producir melatonina a partir de receptores beta-adrenérgicos, ¿ya? La melatonina entonces se produce en la oscuridad, ¿no? Durante el sueño. Tiene algunas funciones que son importantes, ¿cierto? Y que vamos a mirar acá. Tiene tres tipos de receptores. Tiene un receptor MT1, MT2 y MT3. El MT3 se considera un receptor antioxidante por su acción antioxidante de neutralizar radicales libres. Y MT1 y MT2, ¿cierto? Es un receptor acoplado a proteína G. Lo que hace la melatonina es inhibir a las neuronas del núcleo supraquiasmático para regular el ciclo circadiano en los mamíferos, ¿ya? También se le han atribuido otras funciones, por ejemplo, su función antioxidante protege contra el daño isquémico después de la reperfusión vascular, mejora la respuesta de la función inmune, produce los cambios de fase de los ritmos circadianos, tiene un efecto hipnótico en seres humanos, ¿cierto? En concentraciones bajas, puede ayudar a ser como un precursor de, del sueño. Ahora, en la reproducción, ¿cierto? Que si bien en los animales tienen muchas, en otros mamíferos tiene muchas funciones esta hormona, ¿cierto? Incluso regula el ciclo sexual dependiendo de la época del año o la estación del año. En nosotros, ¿cierto? Lo único que se ha descrito es que, bueno, aumenta su concentración durante la gestación, que en las mujeres, ¿cierto? Ciegas la menarquia es mucho más precoz. Acuérdense que las mujeres ciegas no producen melatonina y se tienen que suplementar, ¿ya? El estímulo visual es importante, a pesar de que sea la oscuridad, es un estímulo. Y eso es lo único que se ha visto, ¿cierto? En estas situaciones. En animales, ¿cierto? Aquí está en otros mamíferos, por ejemplo, la melatonina regula la secreción de GnRH y así tenemos, ¿cierto? Animales que tienen sus ciclos reproductivos en invierno y animales que tienen sus ciclos reproductivos en verano, ¿ya? En función de que si estimulan o inhiben el eje. Por lo tanto, en ellos es mucho más crítico. Ahora, nosotros sabemos, ¿cierto?, que la melatonina tiene una secreción nocturna, ¿ya? Normalmente nosotros, sus pics son en el sueño profundo, ¿ya? Y la exposición a la oscuridad, como se muestra en este gráfico, nosotros podemos medirla tanto en la sangre como en el plasma, ¿ya? A lo largo de la edad, ¿cierto? Nosotros, los niños, ¿cierto?, menores de 10 años tienen un pic de producción de melatonina. Normalmente los niños duermen 10, 12 horas fácilmente, ¿cierto? Eh, Cuando uno nace, ¿cierto? Hay una mínima producción de melatonina, que eso pasa por el periodo de adaptación extrauterina. Luego, ¿cierto? Eso se incrementa la producción de melatonina y se regula el sueño, eso también hace regular el sueño. Uno de los problemas grandes que tienen los niños, ¿cierto? Los primeros meses de su vida es la poca regulación del sueño nocturno. Ya, después, cuando ya son más grandes, ¿cierto? A los 2 a los 3 años eso se regula y son capaces, ¿cierto?, de regular su sueño nocturno porque tienen altos niveles de melatonina. Previo a la pubertad, ¿cierto?, la melatonina cae, ¿ya? Y continúa su descenso hasta, ¿cierto?, los 30, los 40 años y en el estado adulto, ya donde la concentración es menor, ¿ya?
Ahora, la melatonina, ¿cierto? Se usa como suplemento, se usa como un factor importante, que las personas, ¿cierto? Duerman. em, Genera, ¿cierto? Este ciclo circadiano que tiene un patrón de secreción de hormonas que vamos a pasar a mirar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se muestra el efecto de la melatonina, ¿cierto? Eh, en una mujer gestante, ¿cierto? En el último trimestre de gestación, en el posparto, ¿cierto? Cómo se produce un incremento en los niveles de melatonina, ¿ya? Y eso genera, ¿cierto? La melatonina va a generar, ¿cierto? Un efecto sinérgico con la oxitocina, ¿cierto? Porque lo que hace la melatonina es favorecer la presencia de receptores de oxitocina eh, y de melatonina en el útero que van a facilitar la contractilidad uterina, ¿ya? Entonces esas son un poco las funciones que tiene la melatonina desde el punto de vista reproductivo. Ahora sí, lo importante, ¿cierto?, es que nosotros cuando estamos en el sueño profundo vamos a tener hormonas que se secretan durante la noche, como por ejemplo la hormona del crecimiento, ya que su liberación, ¿cierto?, es durante el sueño, como la antidiurética que también se produce durante la noche, minimiza, ¿cierto?, las veces y concentra la orina, evitando, ¿cierto?, que tú te levantes muchas veces al baño y tengas un sueño reparador, ¿ya? La misma melatonina, ¿cierto?, que se produce durante la noche, eh, oxitocina, por ejemplo, que tiene su pic 5 horas después de dormir, o sea, a la quinta hora de sueño tiene su pic oxitocina, y la oxitocina es fundamental para mantener, por ejemplo, la buena respuesta al estrés y la buena conducta social, ¿ya? Ojo con eso. Prolactina, ¿cierto?, que también tiene su pic durante el sueño profundo, ¿ya? Tiene funciones que son complejas y diversas, ¿cierto? Como la lactancia, el desarrollo de la glándula mamaria, pero también, ¿cierto? Está involucrada en la regulación del metabolismo corporal y en la regulación del sistema inmune. Tiene súper importantes funciones la prolactina. Uno la asocia más bien a la producción de leche, pero es una de sus tantas funciones, ¿ya? También está presente en el hombre, de hecho las concentraciones entre hombres y mujeres no son muy distintas. Grelina, ¿cierto? Es una hormona que si, la produce el estómago, estimula el apetito. Cuando dormimos poco, ¿cierto? Tiene pic de secreción y eso hace que vayamos a buscar más comida, ¿cierto? Normalmente el sueño profundo, ¿cierto? Suprime su secreción y regula su secreción, ¿ya? Eh, el sueño intermitente, al despertarse mucho en la noche, el despertarse muy temprano, ¿cierto? Aumenta la secreción de grelina y también con ello, ¿cierto? Aumenta la alimentación. De hecho, una de las causas de obesidad, ¿cierto? Es el mal dormir. La insulina, ¿cierto? Controla los niveles de glucosa en la sangre, ¿cierto? El uso de carbohidratos y la grasa. Durante la noche, ¿cierto? Tiene niveles que permiten controlar, por ejemplo, em, el ayuno y también permite controlar, ¿cierto? El apetito durante la noche, ¿ya? Em, bueno, vamos a hablar un poco más de la insulina cuando tengamos la clase de insulina, pero Eh, una de las funciones importantes que tiene, ¿cierto?, la insulina nocturna es cumplir los procesos biológicos tardíos de la insulina, ¿cierto?, que es participar en la síntesis de ácidos grasos y en la síntesis de proteínas. El cortisol, ¿cierto?, está involucrado en el metabolismo, en la respuesta inmune, en la respuesta al estrés, ¿cierto? Su pic es justo antes de despertarse, aumenta sus concentraciones durante la noche hasta lograr un pic en la mañana, ¿ya? Y eso nos permite, ¿cierto?, mantener el estado de alerta durante la mañana, ¿ya? Y también, ¿cierto?, estimula el apetito. La aldosterona también se libera durante la noche, una hormona que la produce la glándula suprarrenal, ¿cierto? En respuesta a los balances de sodio y potasio y a la presencia de angiotensina 2. Sus niveles durante el sueño son altos, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, previene la ida al baño. Uno normalmente en la noche va una vez al baño, como máximo dos. Y eso es un parámetro que nos ayuda, por ejemplo, a establecer un criterio de salud. Por ejemplo, las personas que tienen un desbalance van 3 4 5 veces al baño en la noche. La leptina, ¿cierto? Es una hormona que la produce el tejido adiposo. Durante la noche tiene niveles que son elevados, ¿ya? Y normalmente, ¿cierto? Eso ayuda a inhibir el apetito durante la noche. Aquí vemos algunas hormonas, ¿cierto? En una escala en la cual vemos la cintita negra muestra la noche,
Ya ahí vemos, por ejemplo, el cortisol, su pic antes de despertar. Aquí tenemos la leptina, altas concentraciones durante la noche. Aquí tenemos la TSH, que aumenta sus secreciones durante la noche para que durante la mañana, ¿cierto? Las primeras horas de la mañana sean altos los niveles de T3 y T4. Aquí está la melatonina plasmática, ¿cierto? Y estos son factores de corrección. Melatonina plasmática. Hay otras hormonas, por ejemplo, la LH, la FSH, que no tienen este patrón de secreción en el ser humano, ¿cierto? Y por eso hicimos la salvedad. Pueden encontrar información, ¿cierto? Esa información es de animales domésticos. Las hormonas de la neurohipófisis, ¿cierto? Las primeras que vamos a analizar, la oxitocina y la arginina vasopresina, ¿cierto? Por eso ustedes que son secretadas por las neuronas del hipotálamo que se proyectan hasta la neurohipófisis, ¿cierto? Y secretan a la circulación estas hormonas. La oxitocina, ¿cierto? El estímulo primario en la secreción de oxitocina, ¿cierto? Es un estímulo nervioso, ¿ya? La estimulación del pezón. También, ¿cierto? Hoy día se incluyen en esto, ¿cierto? El- el bienestar social, ¿cierto? El apego, los abrazos, ¿cierto? Son secretores de oxitocina. Y eso estimula, ¿cierto? La producción de esta hormona, ¿ya? Entonces aquí una neurona sensitiva, ven ustedes, ¿cierto? El feto, o sea, el recién nacido está succionando el pezón y estimula la producción de oxitocina por los núcleos supraópticos y paraventriculares. La función clásica de la oxitocina, ¿cierto? Es que estimula la eyección de la leche, ¿ya? Y también estimula la producción de prolactina. Entonces, mientras el recién nacido esté succionando, ¿cierto? La madre va a producir prolactina que va a favorecer la secreción, la producción de leche y la oxitocina va a favorecer la eyección de la leche. Uno producción y el otro eyección, ¿ya? Bueno, la función de la oxitocina, ¿cierto? También conocidísima es la contracción del miometrio durante el parto. Para eso, durante todo el proceso de gestación, ¿cierto? Hay factores que incrementan las uniones comunicantes en las células del músculo lisoterino. Hay factores que incrementan la expresión de receptores. Ya vimos recién la melatonina, pero vamos a sumar el lactógeno placentario, los estrógenos, la progesterona, que todos generan un cambio en el ambiente uterino, ¿cierto? Que para cuando se genere el reflejo, el parto, ¿cierto? Que vamos a ver que es un reflejo, la oxitocina pueda ejercer una contracción eficiente en el útero, ¿ya? También, ¿cierto? Facilita la secreción de leche durante la lactancia, que es lo que comentábamos anteriormente. Ahora, aquí hay diversos estímulos, por ejemplo, que están en blanco, ¿cierto? Muestran los estímulos, por ejemplo, los olores en la cabra son súper importantes como un estímulo. El estímulo auditivo, ¿cierto? En el ser humano, ¿cierto? La vocalización del recién nacido. Los ruidos que hace el recién nacido, ¿cierto? Son estimulantes. El contacto visual en el ser humano. Y en el perro, en el estímulos físicos como eh, la estimulación del útero, los abrazos, ¿cierto? Los estímulos del pezón, que son importantes. Todos estos estímulos, ¿cierto? Pueden estimular la secreción de oxitocina, ¿ya? Em, bueno, por ejemplo, en algunos animales, ¿cierto? Establece la cognición olfatoria, que hoy día en el ser humano se ha estudiado mucho esto, ¿eh? En el ser humano se estudia bastante esto. Eh, hay cierta eh, ciertos grupos de investigación actual que muestran, por ejemplo, que existe una relación entre el olfato que tienen algunas personas y algún tipo de respuesta o el reconocimiento de algún tipo de estado de ánimo. Ya eso está muy en estudio. Hace una semana atrás salió un estudio que mostraba, por ejemplo, que las personas eh, con depresión o con ansiedad, ¿cierto? Tenían algún tipo de percepción individual especial de algunos aromas, ¿ya? Se ha estudiado mucho, ¿no? Aquí dice, ¿cierto? Que eso se estudió en ovejas y en ratones, pero nosotros no descartamos finalmente que en seres humanos aparezcan estudios similares. Cambios fisiológicos, ¿cierto? Por ejemplo, la producción de leche está en seres humanos, ¿cierto? La disminución de la sensibilidad al dolor también está en seres humanos y la disminución de la respuesta al estrés está en humanos. Normalmente oxitocina es una hormona que se asocia mucho a una buena respuesta al estrés, ¿cierto? Es la hormona que regula el estrés en las mujeres, por lo tanto tiene una buena, un buen mecanismo de respuesta al estrés, ¿cierto? Y una buena eh,
conducta frente al estrés. La respuesta de la mujer, ¿cierto?, frente al estrés es muy distinta a la del hombre, ¿ya? Está medida por oxitocina. También, ¿cierto?, algunas respuestas conductuales como el instinto y la regulación del apego materno, la, la búsqueda, ¿cierto?, la asociación de pareja, las relaciones sociales, la respuesta a la ansiedad, el contacto visual, ¿cierto?, la sinceridad, etcétera, etcétera, son todos mecanismos mediados por oxitocina. Por lo tanto, ¿cierto?, hoy día se habla de un fenómeno multimodal de secreción de insulina, ¿cierto?, que podría generar varias respuestas en los mecanismos de secreción, y también, ¿cierto?, se suman a las funciones clásicas entonces las acciones que acabamos de describir de oxitocina, ¿ya? Por ejemplo, ahí tienen algunos estímulos que son netamente sociales y de la respuesta biológica conductual, que tienden a controlar, ¿cierto?, la secreción de la oxitocina, ¿ya? Hay otros estudios, ¿cierto?, que por ejemplo asocian los buenos niveles de oxitocina cerebral con trastornos de la conducta alimentaria. Cuando están bien los niveles, ¿cierto?, no hay trastorno, y cuando están alterados los niveles de oxitocina sí hay tendencia a buscar alimentos más ricos en calorías, alimentos más dulces, etcétera, etcétera. Bueno, arginina vasopresina, ¿cierto?, la otra hormona que producía la neurohipófisis, la ADH. Los mecanismos que estimulan su secreción, ¿cierto?, son el aumento de la osmolería, la disminución del volumen sanguíneo, que la expresamos, ¿cierto?, como una disminución de la frecuencia de descarga del atrio derecho, ¿ya? Volumen sanguíneo, osmolemia. La angiotensina 2, ¿cierto?, que se produce en respuesta a la caída del gasto cardíaco, y la estimulación simpática, ¿ya? Entonces, también se produce angiotensina 2 como mecanismo de respuesta frente a la caída de la presión arterial, ¿ya? Bueno, estos estímulos, ¿cierto?, favorecen la neurohipófisis que secrete vasopresina o ADH, ¿ya? La ADH actúa sobre sus receptores, una hormona proteica, receptores tipo B1 y tipo B2. Lo que hace, ¿cierto?, los B1 es generar vasoconstricción periférica, aumentando la resistencia periférica vascular en las arteriolas periféricas, y con ello, ¿cierto?, aumentando la presión arterial. Y también en el riñón, ¿cierto?, incrementan la reabsorción de agua y sales, agua principalmente, ¿cierto?, a través de la expresión de acuaporinas en el túbulo colector, y sales actuando, ¿cierto?, en el asa de Henle principalmente. Y con ello, ¿cierto?, incrementan la presión arterial. Ya una hormona que el estímulo principal, ¿cierto?, es el aumento de la osmolería, el descenso del volumen de sangre y el descenso de la presión arterial. Bueno, las funciones no clásicas de estas dos hormonas, ¿cierto?, como ya habíamos estado hablando de la oxitocina, la ADH se relaciona más bien con una respuesta alterada frente al estrés. Aquí podemos ver, ¿cierto?, tanto en hombres como en mujeres, ¿cierto?, la ADH genera una respuesta alterada frente al estrés. Ahora la oxitocina, ¿cierto?, genera una respuesta más bien aliviadora, ¿cierto?, en la respuesta al estrés. Bueno, oxitocina evolutivamente es mucho más moderna. Normalmente cuando actúa en conjunto, como pueden ver en estos esquemas, ¿cierto?, cuando actúa en conjunto oxitocina con la vasopresina, a través de los receptores de oxitocina o los receptores de tipo B1, ¿cierto?, del ADH, tiende a generar, ¿cierto?, algo que se conoce como una inmovilización sin miedo, que produce, ¿cierto?, una respuesta social ideal frente a una situación de estrés, como por ejemplo resolver mejor los problemas, poder tolerar mejor situaciones conflictivas, ¿cierto?, y encontrar una solución para situaciones conflictivas, tener, ¿cierto?, un mayor, en definitiva, ¿cierto?, en resumen, un mayor poder resolutivo de situaciones complejas. Cuando actúa la ADH sola, ¿cierto?, más bien nosotros vamos a ver una respuesta que es una inmovilización, pero con miedo, con vulnerabilidad. O sea, una respuesta, ¿cierto?, mucho más sensible frente a situaciones estresantes, ¿cierto?, y tienden a resolverlas a través de la agresividad y la impulsividad. Ya, la ADH produce la respuesta al estrés en hombres junto con la testosterona,
¿cierto? Y genera ciertas diferencias que son fundamentales. ¿Ya? Entonces, cuando actúa sola, por ejemplo, la oxitocina, cuando actúa en conjunto con la ADH y cuando actúa la ADH sola. ¿Ya? La adenopófisis, ¿cierto? Produce adrenocorticotróficos. Bueno, antes de pasar a esto, vamos a volver a hablar de esto, ¿cierto? En la clase de regulación de la respuesta al estrés, que la tenemos, ¿cierto? Después de la clase de suprarrenal. La ADH, bueno, las hormonas de la adenopófisis, perdón, ¿cierto? Son secretadas por las células de la adenopófisis, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? La hormona adrenocorticotrófica, que la liberan los corticotrofos, la hormona estimulante de la tiroides, que la liberan los tirotrofos, la hormona estimulante de los folículos, que la libera, y la luteinizante, que la liberan los gonadotrofos, la hormona prolactina, que la liberan los lactótrofos, y la hormona humana del crecimiento, que la liberan los somatótrofos. Aquí tenemos, ¿cierto?, el eje hipotálamo hipófisis tiroides, ¿cierto?, en que el papel de la adenopófisis es liberar la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, en respuesta a la TRH, ¿cierto?, que es la hormona liberadora de tirotrofina. Vamos a mirarlas así para terminar esta clase, porque después, ¿cierto?, los vemos cada eje por separado. El eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, aquí el rol de la adenopófisis es que los corticotrofos secretan ACTH y otras hormonas y otros péptidos. Acuérdense que aquí hice un péptido grande que se llama propio melanocortina, da origen a la ACTH y otros péptidos. Y esa hormona, ¿cierto?, actúa sobre la suprarrenal para producir cortisol. Aquí tenemos, ¿cierto?, la hormona del crecimiento, que es secretada por los somatotrofos de la adenopófisis, ¿cierto?, para producir el crecimiento lineal. ¿Ya? Y es estimulada por la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Aquí vemos, ¿cierto?, el eje de la prolactina, en que aquí sí, al igual que en la anterior, ¿cierto?, la adenopófisis produce una hormona que puede cumplir una función sola, como la prolactina, que actúa sobre la glándula mamaria, ¿cierto?, y estimula la diferenciación de los conductos galactóforos, ¿cierto? Y tiene otras funciones, como comentamos anteriormente, como la regulación del sistema inmune, el crecimiento y el efecto anabólico sobre las células musculares, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, ¿cierto?, el eje hipotálamo hipófisis gona, que la adenopófisis, los gonadotrofos secretan LH y FSH, que van a actuar sobre testículos y ovarios de manera diferente, ¿cierto? A pesar de que sus nombres son femeninos, absolutamente, ¿cierto? Porque hormona luteinizante del cuerpo lúteo o hormona folículo estimulante de los folículos, ¿ya? Pero es por orden de descubrimiento, ninguna otra característica, ¿ya? Y hay hormonas, ¿cierto?, que actúan sobre el eje. Aquí es en esta hormona, en la prolactina, la hormona del crecimiento y la GnRH, es fundamental la pulsatilidad de la secreción, que es un concepto que vamos a entender en esas clases. Bueno, eso era fisiología del eje hipotálamo hipófisis. Gracias.